Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. Los lamentos en mi hogar. Vivo en un pequeño pueblo rural de Guerrero, un lugar donde la vida transcurre sin prisa y las noches están envueltas en un silencio profundo, solo roto por el viento que susurra entre los árboles. Aquí, el tiempo parece detenerse con la llegada de la oscuridad y las estrellas dominan el cielo despejado, arrojando su luz fría sobre las montañas que rodean mi hogar. Siempre había disfrutado de esa tranquilidad nocturna, esa calma absoluta que parecía abrazarme cada vez que el día llegaba a su fin. Pero, hace unas semanas, algo rompió esa paz. Todo comenzó de manera tan sutil que, en un principio, apenas lo noté. Era un sonido, un lamento ahogado que parecía provenir de algún lugar distante. Era como si el viento trajera consigo una tristeza antigua, un eco de dolor que se arrastraba por los campos antes de disiparse en el aire. La primera vez que lo escuché, no le di mayor importancia. Pensé que tal vez se trataba de algún animal o el llanto de un niño en alguna casa cercana. Pero al día siguiente, a la misma hora, el lamento volvió, cargado de la misma melancolía, como si estuviera esperando ser escuchado. Al principio, intenté ignorarlo. Me convencí de que era solo mi imaginación o algún ruido lejano que el viento traía de otro lugar. Pero con cada noche, el sonido parecía acercarse un poco más, como si algo estuviera avanzando lentamente hacia mí, acortando la distancia entre el origen del lamento y mi hogar. Mi corazón comenzaba a latir con más fuerza cada vez que el sonido aparecía, y pronto me di cuenta de que esperaba ansioso ese momento, ese instante en que el silencio se rompía y el dolor de esa voz me envolvía. Las noches pasaron, y el lamento ya no era un eco lejano. Ahora podía escucharlo con claridad, justo afuera de mi ventana, como si alguien estuviera allí, de pie en la oscuridad, lamentándose en la penumbra. El sonido me llenaba de una inquietud que no podía explicar, un temor primario que crecía cada vez que escuchaba ese triste gemido. Empecé a preguntarme si tal vez estaba escuchando algo más que simples ruidos. Las historias que escuché de niño, aquellas leyendas que creía olvidadas, empezaron a rondar mi mente. Aquí, en Guerrero, crecimos con la leyenda de La Llorona, esa mujer espectral que vaga por las noches buscando a sus hijos, llorando en la oscuridad por su pérdida. Intenté no pensar en ello. Después de todo, eran solo historias para asustar a los niños, cuentos que se contaban alrededor del fuego en las noches frías. Pero una parte de mí no podía dejar de pensar en la posibilidad de que esos lamentos estuvieran conectados con algo más antiguo, algo que no podía comprender. Aún así, me aferré a la lógica, me dije que debía haber una explicación racional, que los fantasmas no existen, que La Llorona es solo una leyenda. Pero cada vez que escuchaba ese lamento, algo en mí se rebelaba contra esa racionalidad. Una noche, después de días de escuchar esos gemidos, decidí enfrentar mi miedo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con esa sensación de que algo terrible estaba acechándome desde las sombras. Tomé una linterna y, con el corazón latiendo en los oídos, abrí la puerta principal de mi casa. El viento me golpeó en la cara, frío y cargado con un aire pesado. Caminé unos pasos hacia afuera, iluminando el campo frente a mi hogar, pero no había nada. Solo la vasta oscuridad, extendiéndose como un manto infinito. Pero entonces lo escuché, más claro que nunca. El lamento resonó a mi alrededor, envolviéndome en su dolor, y me di cuenta de que no venía de afuera. El sonido provenía de dentro de mi casa. Volví la mirada lentamente hacia la puerta entreabierta, y allí, en el umbral, sentí una presencia que no estaba antes. El aire se volvió más denso, y mi piel se erizó como si algo invisible estuviera observando desde las sombras. No pude moverme. Algo, una fuerza invisible, parecía sujetarme en ese lugar, congelado por el miedo. Pero no había nada. Nada que mis ojos pudieran ver, al menos. Aún así, sentía que ella estaba allí. Esa noche, no dormí. Me senté en mi cama, con la puerta cerrada,
pero con la sensación constante de que algo estaba en la casa conmigo. Las noches que siguieron se volvieron una verdadera pesadilla. Los lamentos no solo venían de afuera, ahora resonaban dentro de las paredes de mi hogar. En la madrugada, cuando todo estaba en silencio, escuchaba los crujidos de las tablas del suelo como si alguien estuviera caminando descalzo por la casa. Las puertas se movían solas y a veces, si miraba de reojo, podía ver una figura borrosa moviéndose por los rincones más oscuros. Traté de ignorar lo que estaba ocurriendo, de convencerme de que era mi mente jugándome malas pasadas. Pero todo cambió una noche, cuando decidí salir de mi habitación. Caminé por el pasillo oscuro, cada paso resonando en el silencio, y cuando llegué a la sala, la vi. A través del reflejo de la ventana, pude ver una figura alta y delgada, con un largo vestido blanco que flotaba suavemente en el aire. Su cabello negro cubría su rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. La reconocí al instante. Era ella. Sentí un terror indescriptible. No pude moverme, no pude hablar. Solo podía observar, paralizado, cómo esa figura se desvanecía lentamente en el aire. Pero sabía que no se había ido. Sabía que la Llorona ahora estaba dentro de mi casa, acechándome. Esa fue la última noche que dormí. Desde entonces, vivo con la certeza de que no estoy solo. Los lamentos no cesan, y aunque cierro todas las puertas y ventanas, siempre siento su presencia. Ahora, cada vez que cierro los ojos, la veo, más cerca cada vez. Sé que no hay escapatoria. La Llorona ha encontrado un nuevo hogar, y ese hogar soy yo. El llanto que viene de la tierra. Mi turno como velador comenzaba como cualquier otra noche. El cementerio a las afueras del pueblo era un lugar silencioso y solitario, donde el viento soplaba entre las cruces y las lápidas con un murmullo constante, casi como si susurrara secretos antiguos a quien estuviera dispuesto a escuchar. Durante años había trabajado en este lugar, pero nunca me había sentido tan incómodo como en las últimas semanas. Algo en el aire había cambiado. El silencio, que siempre había sido mi única compañía, se había vuelto opresivo, cargado de una oscuridad que no podía explicar. Esa noche, las horas avanzaban lentamente. Mi linterna iluminaba el camino entre las tumbas y el frío de la madrugada se sentía más intenso que nunca. A las 3 de la mañana, el mundo se volvía un lugar extraño. Las sombras parecían moverse por sí solas y los árboles en el borde del cementerio crujían como si algo se escondiera entre ellos. Pero entonces lo escuché por primera vez, un llanto distante. Al principio, pensé que el viento me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, el sonido era inconfundible, un lamento desgarrador que se alzaba y caía en el aire gélido. Me detuve en seco, intentando ubicar su origen, pero parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi estómago se revolvió. Sabía lo que decían las leyendas, lo que había escuchado desde niño. La Llorona. Pero eso eran solo cuentos, historias para asustar a los niños. No. Los minutos pasaron y el llanto continuaba. Parecía más cercano, más real. Tomé mi linterna y, con el corazón palpitando en mi pecho, comencé a caminar hacia la zona del cementerio donde los sonidos eran más intensos. Cada paso que daba hacía que el frío aumentara, pero no era solo la temperatura. Sentía una presencia. Una presión invisible que pesaba sobre mis hombros, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Mientras me acercaba, vi una figura entre las tumbas. Al principio, creí que se trataba de alguien que se había colado en el cementerio. Pero cuanto más me acercaba, más extraña se volvía la figura. Era alta, con un vestido blanco que brillaba débilmente bajo la luna, y su cabello largo y negro caía enmarañado sobre su rostro. Ella estaba de pie entre las lápidas, inmóvil, con su cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. ¿Quién anda ahí? Logré decir, aunque mi voz temblaba. El llanto cesó de repente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. La figura se quedó quieta, como si no me hubiera escuchado. Di un paso más, y en ese instante, el frío se volvió insoportable. Sentí el suelo bajo mis pies helarse, y cada aliento que tomaba me quemaba los pulmones con un frío que no era natural.
Fue entonces cuando noté algo que hizo que el pánico me invadiera: las tumbas. Las lápidas a mi alrededor comenzaban a moverse, como si el suelo bajo ellas estuviera vivo. El sonido del cemento y la tierra cediendo era suave, pero inconfundible. Parecía que las tumbas se estaban abriendo lentamente, como si algo debajo de ellas estuviera intentando salir. No puede ser. Murmuré, mi voz apenas un susurro. Mis manos temblaban mientras sujetaba la linterna y la luz parpadeaba, vacilante, como si también estuviera bajo el influjo de esa presencia. Me giré hacia la figura, esperando que hubiera desaparecido, que todo esto fuera un mal sueño. Pero no. Allí seguía, inmóvil, con su vestido ondeando en el aire frío. Un nuevo llanto rompió el silencio, esta vez más fuerte, más cercano. Era un sonido que no solo se escuchaba, se sentía en los huesos, como si la tierra misma estuviera gimiendo junto a ella. La mujer levantó lentamente la cabeza, y aunque su rostro seguía oculto tras el cabello, pude sentir su mirada fija en mí. Cada vez que intentaba dar un paso hacia atrás, el suelo bajo mis pies parecía atrapar mis botas, como si la tierra misma intentara retenerme. Sentí un tirón, como si manos invisibles me estuvieran jalando hacia el suelo helado. La voz de la mujer resonó en el aire, un murmullo ahogado y lleno de dolor. El terror me paralizó. No podía apartar la vista de ella, y con cada palabra que pronunciaba, las tumbas a su alrededor continuaban abriéndose. No podía ver lo que salía de ellas, pero podía sentirlo. Una presencia oscura, fría, ascendía desde las profundidades de la tierra, como si algo antiguo y olvidado estuviera respondiendo a su llamado. Mi mente se nubló por el miedo, y lo único que podía pensar era en huir. Pero cada vez que intentaba dar un paso, sentía que el suelo me retenía. El frío se intensificaba, y las sombras que antes parecían normales comenzaron a alargarse, acercándose a mí. Vete. Grité con una desesperación que no reconocía en mí mismo. Pero ella no se movió. Seguía allí, llorando, mientras el cementerio entero parecía despertar bajo sus pies. De repente, la linterna se apagó, dejándome en la oscuridad total. Solo quedaba el llanto, los sonidos de las tumbas abriéndose y el eco de mi propia respiración entrecortada. Con un último esfuerzo, me giré y corrí, tropezando entre las lápidas, sin mirar atrás. No sé cómo logré escapar esa noche. Lo único que sé es que desde entonces, el frío nunca me ha abandonado, y en mis sueños, siempre puedo oír el llanto, cada vez más cercano, como si ella aún me estuviera buscando. La mujer triste. Siempre pensé que la imaginación de mi hermana menor era increíble. Alma, con solo 6 años, podía inventar cuentos asombrosos sobre hadas, castillos y princesas atrapadas en torres. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando comenzó a hablar de la mujer triste. Todo empezó una noche, cuando nos preparábamos para dormir. Compartíamos habitación en nuestra casa pequeña, ubicada en las afueras del pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un gran patio trasero donde solíamos jugar. Alma estaba mirando por la ventana, absorta en la oscuridad, cuando de repente dijo: La mujer triste está llorando otra vez. Fruncí el ceño, dejando de lado el libro que estaba leyendo. ¿Qué mujer? Pregunté, acercándome a ella. La que está en el patio, respondió, con la inocencia que solo un niño puede tener. Miré por la ventana, pero no vi nada. El patio estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz tenue de la luna. Lo único que se escuchaba era el sonido de las hojas susurrando con el viento. No hay nadie ahí, Alma, le dije, revolviéndole el cabello con una sonrisa. Ella solo me miró con sus grandes ojos oscuros y murmuró: Sí está. Solo que tú no la puedes ver. Me reí, asumiendo que era otra de sus historias. Pero la cosa se volvió más inquietante cuando, noches después, Alma empezó a mencionar a la mujer triste más seguido. Decía que la veía cada noche, que lloraba por sus hijos, que sus lágrimas caían en el pasto, empapando la tierra. La primera vez que lo contó a mamá, ésta se limitó a sonreír y a decirle que todo era un sueño. Pero yo comencé a notar que algo no estaba bien.
Alma se despertaba en medio de la noche, temblando, diciendo que la mujer se acercaba más cada vez. Lo describía con tanto detalle que comencé a sentir un escalofrío que me recorría la espalda cada vez que me contaba sobre ella. Decía que la mujer estaba vestida de blanco, con un cabello largo y oscuro que cubría su rostro, y que caminaba por el patio, descalza, sus pies deslizándose sobre la hierba húmeda. Llora por sus hijos, Decía Alma, susurrando. siempre está llorando. Al principio intenté calmarla, diciéndole que todo era un sueño. Pero luego, una noche, escuché algo. Era un sonido bajo, como un gemido. Me desperté de golpe, mis oídos alertas, y lo escuché otra vez. Un lamento suave, pero claro, como si alguien estuviera sollozando justo afuera de nuestra ventana. Me levanté de la cama con el corazón latiendo a toda velocidad. Miré a Alma, pero ella estaba profundamente dormida, su pequeña forma enroscada bajo las mantas. Me acerqué a la ventana, mis manos temblando, y miré hacia el patio. No vi a nadie, pero el sonido continuaba, desgarrador, como si una mujer estuviera llorando desde lo más profundo de su alma. Me alejé de la ventana, aterrorizada, y me metí de nuevo en la cama, tapándome hasta la cabeza. No dije nada a nadie al día siguiente. ¿Quién me iba a creer? Pero los lamentos no se detuvieron. Cada noche eran más fuertes, más cercanos. Una noche, mientras intentaba dormir, Alma me despertó de un salto, tirando de mi brazo con fuerza. Está aquí. Está aquí. Gritaba, sus ojos llenos de terror. Salté de la cama y me acerqué a la ventana con el corazón en la garganta. Y allí estaba. Una figura blanca, apenas visible bajo la luz de la luna, estaba en medio del patio. Su cabello negro caía enredado sobre sus hombros, y aunque no podía ver su rostro, podía escuchar claramente los lamentos que salían de su boca. Se movía lentamente, con pasos vacilantes, como si estuviera buscando algo o a alguien. Me quedé paralizada, mi mente intentando procesar lo que estaba viendo. Esa no era una simple invención de Alma. Era real. La mujer estaba allí, en nuestro patio, llorando por algo que no podíamos comprender. Alma me agarró la mano con fuerza, sus dedos helados. Va a entrar. Dijo, su voz quebrándose. Y así fue. Cada noche, la figura se acercaba más. Al principio, solo la veíamos en el patio. Luego, comenzaron los ruidos dentro de la casa. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban y el aire se volvía gélido, como si algo estuviera respirando cerca de nosotras. Los lamentos no solo venían de afuera. Ahora resonaban por los pasillos de la casa, moviéndose de habitación en habitación, siempre más cerca de nuestra puerta. Intentamos decirle a mamá, pero ella nunca escuchaba los lamentos. Solo decía que estábamos imaginando cosas, que seguramente era el viento o algún animal en el patio. Pero nosotras sabíamos la verdad. Una noche, Alma se despertó de golpe, llorando y gritando que la mujer estaba dentro de la casa. Corrí hacia ella, tratando de calmarla, pero cuando me volví hacia la puerta, la vi. La figura estaba allí, justo fuera de nuestra habitación, su vestido blanco ensangrentado, su cabello enredado cayendo en mechones húmedos. Y entonces, habló. O, más bien, gritó. Fue un grito desgarrador, lleno de desesperación y sufrimiento, que hizo que mi piel se erizara. La mujer extendió sus manos hacia nosotras, y en ese momento supe que no había forma de escapar. Alma y yo nos abrazamos, temblando, mientras el grito se volvía más fuerte, resonando en las paredes de nuestra habitación. Sentí que el aire se hacía pesado, que el frío se arrastraba bajo mi piel, y supe que lo que fuera esa cosa no se detendría hasta llevarnos consigo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el grito cesó. La figura se desvaneció en la oscuridad y el silencio llenó la habitación. Desde esa noche, nunca volvimos a verla. Pero el miedo permanece. Alma sigue hablando de la mujer triste, y aunque los lamentos ya no llenan nuestras noches, sé que no se ha ido del todo. Porque cada vez que cae la noche, puedo sentir sus ojos, observándonos, esperando el momento perfecto para regresar. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. El puente maldito.
Era una noche oscura y el aire estaba impregnado de un misterio inquietante. Un grupo de 6 amigos se aventuró hacia el antiguo puente que cruzaba el río, un lugar famoso en su pueblo por las historias de La Llorona. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de diversión y valentía pronto se tornaría en una pesadilla. Mientras cruzábamos el puente de madera, la risa y las bromas iban disminuyendo lentamente. La atmósfera se volvió pesada y la neblina que se arremolinaba alrededor de nuestros pies parecía viva, como si tuviera la intención de atraparnos. Con cada paso, el crujido de la madera bajo nuestros pies resonaba como un eco ominoso y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Escucharon eso? Preguntó Sara, la más sensible del grupo. Su voz temblaba. ¿Qué cosa? Respondí, intentando restarle importancia a su inquietud. Los lamentos se oyen más claros, Dijo, y su mirada se perdió en la oscuridad más allá del puente. No había agua visible, solo una espesa niebla que se extendía como un manto. Pero entonces, lo escuché, un sonido lejano, un llanto desgarrador que parecía elevarse del abismo. El resto del grupo se quedó en silencio, conteniendo la respiración. El sonido se volvió más claro, más urgente. Era como un lamento desgarrador, un grito de desesperación que atravesaba el aire frío de la noche. es solo el viento. Intento tranquilizar a todos, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. De repente, la niebla comenzó a espesarse aún más. Las sombras danzaban a nuestro alrededor y el llanto se convirtió en una cacofonía de lamentos. Nos miramos unos a otros, cada uno sintiendo la creciente angustia que crecía entre nosotros. Las historias que habíamos escuchado sobre el puente comenzaban a cobrar vida y el terror se hizo palpable. Deberíamos regresar, Sugirió Andrés, visiblemente pálido. Pero a medida que nos volvíamos hacia el inicio del puente, nos encontramos con un espectáculo aterrador. Una figura blanca emergió de la niebla, avanzando hacia nosotros con una gracia sobrenatural. Sus rasgos eran indistintos, pero había algo terriblemente familiar en su presencia. El vestido blanco, empapado y rasgado, se arrastraba tras ella, y su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, ocultando sus ojos. Los lamentos se intensificaron, resonando bajo el puente, como si el mismo suelo estuviera gritando por ayuda. No, no puede ser. Susurró Sara, cubriéndose la boca con las manos. Su rostro era una mezcla de horror y incredulidad. Estábamos atrapados. Delante de nosotros, la figura avanzaba, y detrás, la niebla se cerraba como una prisión. La atmósfera se volvió insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado, impidiendo que respiráramos con normalidad. Corran. Grité, pero el pánico se apoderó de todos. Nos quedamos paralizados, atrapados entre la figura y la niebla. La mujer comenzó a acercarse más, sus lamentos resonando en nuestros oídos como un eco eterno. Era un sonido desgarrador, una súplica que parecía atravesar nuestra piel y llegar a lo más profundo de nuestras almas. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí, y miré a mis amigos, sus ojos estaban llenos de terror, como si pudieran ver el destino que nos esperaba. Intentamos retroceder, pero la niebla se había vuelto tan espesa que apenas podíamos ver. Era como si la oscuridad estuviera devorando todo a su alrededor. En un momento de locura, empecé a correr hacia adelante, sin pensar en las consecuencias, pero mi pie se atascó en una tabla del puente, haciéndome caer al suelo. La figura blanca se detuvo justo frente a mí, y en ese instante, me di cuenta de que su lamento no era solo un llanto, era un grito de dolor y sufrimiento, una llamada que resonaba desde lo más profundo del abismo. Intenté gritar, pero las palabras se atascaban en mi garganta, y sentí un frío helado envolviéndome. Mis amigos gritaron, sus voces resonando como un coro de desesperación, pero no podía apartar la vista de la figura. Sus ojos se elevaron, y aunque su rostro seguía oculto, sentí que me miraba directamente, como si pudiera ver cada rincón de mi ser. Su aliento frío parecía arrastrar mi voluntad, y el terror me inmovilizó por completo. De repente, el llanto cesó. La figura retrocedió un paso, y el silencio que siguió fue abrumador. En ese momento, comprendí que la mujer no solo estaba allí para llevarnos, estaba buscando algo más, un eco de su propia desesperación. Ayúdanos. Grité, aunque sabía que era inútil. Pero en ese instante, la figura pareció tambalearse. Era un instante fugaz, y luego, como un susurro, se desvaneció en la oscuridad.
El puente comenzó a temblar bajo nuestros pies y en un instante todos comenzamos a correr. Con el corazón en la garganta, saltamos hacia el inicio del puente, sintiendo que la oscuridad nos seguía, como un espectro decidido a atraparnos. Al llegar a tierra firme, nos detuvimos, respirando entrecortadamente. El llanto se había desvanecido y la niebla comenzaba a disiparse. Nos miramos, aún temblando, sin poder entender lo que acabábamos de vivir. Nunca más regresamos a ese puente. Las historias de La Llorona se convirtieron en advertencias, y aunque el miedo nos había dejado una marca imborrable, aprendimos que algunas leyendas están destinadas a permanecer en la oscuridad, ocultas de aquellos que no comprenden el precio de la curiosidad. La cazadora del puente. Trabajar como velador nunca me había dado miedo. No en un pueblo como el mío, donde todo parecía estar congelado en el tiempo, donde los días y las noches transcurrían sin mucho que reportar. Me gustaba la soledad de mi trabajo, el silencio interrumpido solo por el sonido del viento o el crujido de alguna rama bajo la presión de la brisa nocturna. Pero eso fue antes de que los lamentos comenzaran. Mi puesto estaba cerca de un viejo puente, uno que la mayoría de la gente evitaba. No por ninguna razón particular, o al menos eso pensaba. Decían que el río que pasaba por debajo de él estaba maldito, que algo o alguien acechaba en sus aguas oscuras. Nunca había prestado atención a esos rumores, los tomaba como simples cuentos para asustar a los niños del pueblo. Hasta que los gritos comenzaron. La primera noche que lo escuché, estaba terminando mi ronda cerca de las 3 de la madrugada. El aire estaba pesado, húmedo por el río que corría tranquilo debajo del puente. De repente, un lamento bajo y largo rompió el silencio de la noche, flotando en el aire como un susurro fantasmagórico. Me detuve en seco, el corazón latiendo más rápido de lo normal. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero todo estaba oscuro, tan quieto como siempre. Debe ser el viento, me dije, intentando tranquilizarme. Seguí caminando, aunque con el oído alerta, esperando escuchar el lamento de nuevo. Pero esa noche no volvió a aparecer. A la noche siguiente, sin embargo, el lamento regresó. Esta vez fue más fuerte, más claro, y parecía venir directamente del río. Me acerqué al borde del puente, mirando hacia el agua negra que corría por debajo. La luna apenas iluminaba la superficie, creando sombras que se retorcían como si algo nadara justo por debajo. Y entonces la vi. Una figura femenina, con un largo vestido blanco flotando alrededor de su cuerpo, se levantaba lentamente del agua. Su cabello negro estaba enredado y mojado, cubriendo su rostro enredado como una cortina pesada. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Ella no hizo ningún sonido, no se movió más allá de flotar, pero el lamento aún resonaba en el aire. Corrí. No recuerdo haber vuelto a mi puesto de vigilancia ni cuánto tiempo pasé tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que vi esa noche no era un sueño, y lo sabía. Sabía que lo que había en ese río no era humano. Esa noche, y todas las noches siguientes, el lamento regresaba. Y cada vez, la figura se acercaba más. Al principio, solo la veía a lo lejos, una sombra apenas visible en la superficie del agua. Pero con cada turno que pasaba, se levantaba más y más alto del río, sus ojos hundidos, vacíos de cualquier rastro de vida, comenzaban a seguir mis movimientos. No hacía falta que se moviera físicamente, su sola presencia era suficiente para helar mi sangre. Cada vez que intentaba mantenerme alejado del puente, sentía como si algo me atrajera hacia allí, como si una fuerza invisible me empujara a mirar hacia el río. Y allí estaba ella, siempre, con su cabello largo, mojado y enredado, su figura espectral esperando. Las noches se volvieron interminables, una tortura en la que el lamento constante retumbaba en mi cabeza incluso cuando no estaba cerca del puente. Me perseguía en sueños, en el silencio del día, como si nunca pudiera escapar de ella. Una noche, el lamento fue diferente. Ya no era un simple grito de dolor. Ahora, escuchaba mi nombre entre susurros, flotando en el aire, apenas audible pero inconfundible. Me congelé al oírlo. Ella sabía quién era yo. No estaba solo observando, estaba cazándome. Me obligué a caminar hasta el puente esa noche, como si una parte de mí supiera que no había forma de escapar de lo que estaba ocurriendo.
El lamento seguía, pero ahora parecía más cercano, más insistente. Miré hacia el agua, esperando verla allí, flotando como siempre, pero no había nada. Solo el río oscuro y silencioso. Entonces, la sentí. Un frío terrible envolvió mi cuerpo, como si el aire mismo hubiera sido succionado del mundo. Mis pies comenzaron a hundirse en el barro del borde del río, tirando de mí hacia abajo, como si la tierra misma me estuviera atrapando. Luché por mantenerme firme, pero cuanto más intentaba alejarme, más fuerte era la fuerza que me jalaba hacia el agua. Y entonces la vi. Estaba justo detrás de mí. Su rostro estaba apenas visible entre el caos de su cabello, pero lo poco que pude ver me llenó de un terror indescriptible. Sus ojos, vacíos, negros como el mismo río, me observaban con una fijeza aterradora. Su boca se torció en una mueca de dolor indescriptible, y entonces, su lamento se convirtió en un grito ensordecedor. Sentí sus manos frías, como el hielo, rodear mis tobillos, tirando de mí hacia el agua. Mi cuerpo no respondía, el miedo paralizando cada uno de mis músculos. Podía sentir el barro hundirse más y más bajo mis pies, podía sentir cómo la oscuridad del río me llamaba. Sabía que ella quería arrastrarme hacia las profundidades, donde nadie podría encontrarme. Sabía que no quería simplemente asustarme. Quería que desapareciera, que me convirtiera en uno más de los tantos que había reclamado en el pasado. Con una fuerza desesperada, logré liberarme de su agarre, tropezando hacia atrás hasta caer de rodillas en la tierra seca. La figura se desvaneció en la oscuridad del río, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que no había terminado. Desde esa noche, dejé mi trabajo. Me alejé del puente, del río, de todo lo que me recordara a esa maldita figura. Pero ella no se ha ido. La sigo escuchando, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla suave y el agua parece estar más tranquila. Su lamento aún me llama, su presencia aún acecha, esperando el momento perfecto para arrastrarme hacia las profundidades. Y sé, en el fondo, que algún día no podré escapar. El llanto en el patio. Las noches siempre han sido tranquilas en nuestra pequeña casa al borde del pueblo. Vivo sola con mis 2 hijos desde que su padre nos dejó, y aunque ha sido difícil, nos hemos acostumbrado a la calma que nos brinda este lugar. Sin embargo, desde hace unas semanas, la paz que solíamos disfrutar se ha convertido en una pesadilla silenciosa. Todo comenzó una madrugada. Me desperté súbitamente, sin saber por qué, como si algo me hubiera sacudido desde lo más profundo del sueño. Al principio, no entendí qué me perturbaba, hasta que lo oí, un lamento suave, casi imperceptible, que venía desde el patio trasero. Mi cuerpo se tensó. Era un llanto, el tipo de grito que hiela la sangre, cargado de una tristeza tan profunda que parecía que el aire mismo se enfriaba a su paso. Me levanté de la cama, desorientada, y caminé hacia la ventana que daba al patio. La oscuridad lo cubría todo, pero cuando mis ojos se ajustaron, la vi. Una figura blanca, de pie en medio del césped. Estaba de espaldas, con su largo cabello oscuro cayendo sobre su vestido desgarrado. Sus hombros se sacudían con cada gemido, y el sonido de su llanto resonaba en mis oídos como un eco que nunca terminaba. No podía moverme. Algo en esa visión me mantuvo clavada en el suelo. La mujer, o lo que fuera, no se movía, solo lloraba. El frío en el aire se hacía más intenso, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré las cortinas de golpe, retrocediendo con el corazón latiendo a 1000 por hora. Quería convencerme de que era una alucinación, que tal vez estaba soñando. Pero el miedo, esa sensación tan primitiva y visceral, me decía que no. Intenté volver a la cama, aunque el lamento seguía retumbando en mi cabeza, incluso después de que el silencio regresó. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a la mujer en el patio y al inexplicable terror que sentí al verla. La noche siguiente fue peor. De nuevo me desperté, y esta vez el llanto era más fuerte, más cercano. Me acerqué a la ventana, temblando, y ahí estaba ella, en el mismo lugar. Pero algo había cambiado. Sus movimientos eran más erráticos, sus manos se levantaban hacia el cielo como si estuviera pidiendo algo, rogando por algo que jamás recibiría.
y entre sus sollozos escuché claramente las palabras que me hicieron helarme por completo. Mis hijos. El pánico se apoderó de mí. Miré hacia las habitaciones de mis pequeños, asegurándome de que estaban durmiendo, ajenos a lo que sucedía afuera. Los observé desde el umbral y mientras los veía dormir, sentí un peso abrumador en el pecho. ¿Y si esta cosa, lo que fuera esa mujer, estaba buscando a mis hijos? ¿Y si de alguna manera quería llevárselos? A la mañana siguiente, traté de convencerme de que solo era un mal sueño, pero cuando bajé a desayunar con los niños, mi hijo mayor, Samuel, me miró con esos ojos grandes y serios, y me hizo la pregunta que me dejó helada. Mamá, ¿quién es la señora que llora en el patio todas las noches? Mi sangre se congeló. Me arrodillé frente a él, tratando de que no notara el temblor en mis manos. ¿Qué señora, cariño? Pregunté, intentando sonar calmada. Una señora vestida de blanco. Siempre está afuera, llorando. La vi anoche desde mi ventana. Mi corazón latía con fuerza. No quería alarmarlo, pero sabía que esto no era normal. ¿Te hizo algo? ¿Te dijo algo? Pregunté con un nudo en la garganta. Solo lloraba, Respondió Samuel, encogiéndose de hombros. pero parecía muy triste. Esa noche no dormí en absoluto. Me quedé vigilando, escuchando el viento moverse entre los árboles, esperando, temiendo. Y como lo esperaba, el lamento regresó. Esta vez más cercano. Me asomé por la ventana con el estómago en un puño, y lo que vi casi me hizo caer al suelo. La figura ya no estaba en el centro del patio. Ahora estaba más cerca de la casa, de pie justo al borde de la puerta trasera, su cuerpo encorvado, temblando con cada sollozo. Sentí como si mi casa estuviera siendo invadida por una sombra que no podía detener. Cerré todas las puertas, aseguré las ventanas y traté de mantener a los niños cerca de mí, pero el miedo estaba siempre presente. Sabía que lo que sea que estuviera rondando nuestra casa, no era solo una simple aparición. Esa mujer, esa cosa, quería algo, y tenía la horrible sensación de que eran mis hijos. Los días siguientes fueron una tortura. Durante el día, todo parecía normal. Los niños jugaban, yo hacía las tareas cotidianas, pero en mi mente, el terror de la noche anterior nunca se desvanecía. Cada vez que el sol se ponía, me preparaba para el inevitable llanto, para los sollozos que venían desde el patio. Y entonces, lo peor sucedió. Una noche, mientras intentaba distraerme con un libro, escuché un golpe suave en la ventana del cuarto de los niños. Corrí hacia allí, mi corazón en la garganta. Samuel y Sofía estaban de pie, paralizados, mirando fijamente hacia el vidrio. Me acerqué lentamente, temiendo lo que iba a encontrar al otro lado. Ahí estaba, la figura de la mujer, con su rostro cubierto por su largo cabello mojado, tocando la ventana con sus manos pálidas y delgadas. Su llanto se había convertido en un susurro bajo, pero entendible. Di un paso atrás, temblando de miedo. Los niños también la veían, y por primera vez, vi el terror en sus ojos. No era una pesadilla. No era algo que yo sola estuviera experimentando. Esta cosa estaba ahí, justo afuera de nuestra casa, llamando a mis hijos, como si fueran suyos. Agarré a los niños y los llevé a mi habitación, cerrando con llave la puerta detrás de nosotros. Pasé la noche con los ojos abiertos, escuchando el lamento cada vez más fuerte. Sabía que no podía seguir así. Esta entidad no se detendría hasta conseguir lo que quería. Al amanecer, empaqué nuestras cosas y me llevé a los niños lo más lejos posible de esa casa, de ese patio, de ese maldito llanto. Pero incluso ahora, a kilómetros de distancia, en medio de la noche, a veces puedo oírla, llamando desde lejos. Sé que no ha terminado. ¿Te atreves a seguir explorando el lado oscuro? Suscríbete, deja tu like y comparte este video para más escalofríos. El susurro de la noche. Tenía solo 10 años cuando todo comenzó. A esa edad, uno todavía cree en las cosas que los adultos consideran absurdas, monstruos bajo la cama, criaturas acechando en la oscuridad y fantasmas que rondan por la noche. Mis padres siempre me decían que esas cosas no existían, que no había nada de qué preocuparse.
pero había algo en la oscuridad de mi habitación que me hacía dudar de sus palabras. Algo que, aunque invisible, se sentía real, tan real como el aire frío que soplaba por mi ventana durante las noches. Al principio, pensé que se trataba del viento o quizá de algún animal nocturno que se movía por la calle. Pero, poco a poco, ese sonido tomó forma. Era un susurro, bajo y persistente, como si alguien estuviera muy cerca de mi oído, llamándome por mi nombre. Susurraba la voz, alargada y quebrada, como si quien hablaba estuviera lleno de dolor. Me convencí a mí mismo de que era mi imaginación. ¿Cómo no iba a hacerlo? Todos los niños se asustan de vez en cuando, pensé. Sin embargo, el miedo que sentía no era el miedo normal de un niño. Era algo más profundo, algo que me congelaba hasta los huesos. Y lo peor de todo fue que no era solo el susurro. Cada noche, después de escuchar mi nombre, empezaba a oír algo más, el llanto suave de una mujer, un llanto lleno de desesperación. Me acurrucaba bajo las mantas, cubriéndome los oídos, esperando que todo desapareciera. Pero el susurro siempre volvía. Y lo que realmente me aterraba era que parecía acercarse cada noche un poco más. Una noche, después de oír mi nombre por enésima vez, no pude soportarlo más. Decidí averiguar de dónde venía. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho mientras me levantaba de la cama. Caminé lentamente hacia la ventana de mi habitación, temblando, con la esperanza de no encontrar nada fuera. Al asomarme, vi algo que me heló la sangre. Allí, en la calle, una figura vestida de blanco caminaba lentamente bajo la luz de la luna. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro, pero algo en ella me resultaba espantosamente familiar. La mujer se detuvo y levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y desfigurado por las lágrimas. Y entonces, la oí de nuevo, con una claridad que nunca antes había experimentado. Me llamó, su voz quebrada, pero inconfundible. Me miraba como si me conociera, como si hubiera estado buscándome durante mucho tiempo. El pánico me invadió. Di un paso atrás, tropezando con el borde de la cama, y corrí hacia la puerta de mi habitación, gritando por mis padres. Mis padres no escucharon nada, o al menos eso me dijeron. Estás teniendo una pesadilla, dijo mi madre, acariciándome la frente con una sonrisa tranquilizadora. Pero ¿cómo podía explicarle que no era una pesadilla? Que todo era real. El llanto, la voz, esa figura aterradora en la calle, todo estaba allí. Pero no importaba cuánto intentara explicar lo que había visto, mis padres no me creyeron. Para ellos, yo solo era un niño con una imaginación demasiado activa. Las noches siguientes fueron peores. La mujer no solo seguía llamándome, sino que ahora la veía más cerca de mi ventana. Su figura aparecía entre los árboles, justo al otro lado de la calle, y su llanto resonaba en mi cabeza, más fuerte que nunca. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro lleno de dolor, sus manos extendidas hacia mí, como si quisiera que me acercara. Mi miedo creció cada noche. Intentaba no mirar por la ventana, pero no podía evitarlo. Algo en su voz, en esa manera en que susurraba mi nombre, me atraía como si fuera un imán. Una noche, finalmente decidí enfrentarla. Me acerqué a la ventana, mis manos temblando mientras apartaba la cortina. Allí estaba, más cerca que nunca, justo al otro lado de la calle, mirando directamente hacia mi habitación. Su rostro, desfigurado por las lágrimas, me observaba con una intensidad que nunca había visto antes. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Todo lo que pude hacer fue mirarla mientras el terror me consumía por dentro. Entonces, algo cambió. La mujer comenzó a caminar, lentamente, hacia mi casa. Con cada paso, su llanto se volvía más intenso, más desesperado. El miedo me paralizó, y solo cuando escuché el crujido de las escaleras en el interior de la casa, pude moverme. Corrí hacia la puerta de mi habitación, pero algo me detuvo. Sentí una mano fría en mi hombro, y una voz suave y quebrada susurró una vez más mi nombre. Me giré lentamente y la vi, de pie en la puerta de mi habitación, su figura etérea envuelta en sombras. Sus ojos, oscuros y vacíos, me observaban fijamente, llenos de una tristeza indescriptible. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo y el miedo que me carcomía por dentro. Su boca se abrió lentamente, y un grito desgarrador llenó la habitación. Intenté correr,
pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en el terror, incapaz de hacer nada mientras la figura de blanco se acercaba más y más, hasta que su rostro estuvo a solo centímetros del mío. Entonces, todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando desperté, estaba en mi cama, con la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Intenté contarles a mis padres lo que había sucedido, pero, como siempre, no me creyeron. Para ellos, era solo un sueño más. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la mujer me estaba buscando, que su llanto no era solo un eco en la noche. Ella estaba aquí, en mi casa, y no se detendría hasta encontrarme. Ahora, cada noche, escucho su voz, más cerca que nunca, llamándome desde la oscuridad. No importa cuánto intente ignorarla, siempre vuelve, siempre me encuentra. Sé que, tarde o temprano, ella vendrá por mí. Y cuando lo haga, no habrá nadie que pueda salvarme. Estoy completamente solo, atrapado en mi miedo, esperando el momento en que la mujer finalmente cruce la puerta de mi habitación y me lleve con ella. El llanto en la orilla. Aún recuerdo esa noche, como si hubiera sucedido ayer. La oscuridad ya se había apoderado de las calles, y el viento fresco de la noche acariciaba mi rostro mientras caminaba por el sendero que corría junto al río. El agua, apenas visible bajo la luz tenue de la luna, parecía tranquila, como si estuviera en paz con el silencio de mi pueblo. Pero había algo en el aire, algo que no podía explicar, una sensación que me hacía sentir observado, vigilado. No debía haber salido tan tarde, lo sé. Todos en el pueblo crecimos escuchando historias sobre el río, sobre lo que podría encontrarse en sus profundidades cuando el sol se ocultaba. No camine solo por ahí después del anochecer, nos decían los ancianos, pero yo nunca les había prestado mucha atención. Eran solo cuentos, leyendas antiguas para asustar a los niños. O eso creía. El sonido llegó primero. Un llanto suave, apenas perceptible, como el de una mujer desconsolada. Me detuve en seco, mi cuerpo se tensó. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que quizá alguien se había perdido, o tal vez estaba herido. El río era peligroso, sobre todo en las noches cuando la corriente podría engañarte. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí acercarme un poco más a la orilla, siguiendo ese lamento, aunque mi instinto me decía que debía dar la vuelta y marcharme. A medida que me acercaba, el llanto se hacía más fuerte, más desgarrador, como si proviniera del fondo mismo del río. Podía sentir el eco resonando en mi pecho, llenando el aire con una tristeza indescriptible. Entonces la vi. Una figura, apenas visible en la penumbra, salió lentamente del agua, su cuerpo cubierto por sombras y una especie de neblina que se levantaba del río. Era una mujer, o al menos, lo parecía. Su cabello negro y largo, empapado, caía sobre su rostro. Su vestido blanco, sucio y rasgado, estaba pegado a su piel húmeda. El miedo me paralizó en el acto. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Mis pies parecían enraizados al suelo, como si el barro bajo ellos estuviera tirando de mí, hundiéndome lentamente. La mujer no hacía más que avanzar, sus manos arrastrándose por la tierra mojada, dejando un rastro oscuro detrás de ella. Su llanto se convirtió en un lamento insoportable, un grito desgarrador que parecía perforar mi alma. Su voz resonó como un eco en el aire, un grito de dolor tan profundo que me sacudió hasta la médula. Sabía lo que estaba viendo. La historia que había oído desde que era niño. La Llorona. El pánico se apoderó de mí y traté de moverme, pero cuanto más lo intentaba, más parecía que mis pies se hundían en el barro. Sentí algo frío, como dedos invisibles, aferrándose a mis tobillos, tirando de mí hacia la orilla. Mis piernas comenzaron a temblar y apenas podía respirar. Era como si el agua misma tratara de arrastrarme hacia ella. La figura de la mujer seguía avanzando, ahora casi fuera del agua. Su rostro, que había estado cubierto por su cabello mojado, finalmente se reveló, y lo que vi me llenó de un terror que nunca antes había conocido. Sus ojos, vacíos y llenos de tristeza, se clavaron en los míos. Sus mejillas estaban hundidas, su piel pálida y demacrada. Parecía un cadáver, un ser sacado de las profundidades del infierno mismo. Sentí que iba a desmayarme.
La presión en mis pies aumentaba, y todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse. Justo cuando pensé que iba a ser arrastrado al agua, algo dentro de mí se quebró, y mis pies finalmente se soltaron del barro. No sé cómo lo logré, pero empecé a correr. Mis piernas estaban rígidas y cada paso me dolía, pero no me detuve. El sonido del llanto seguía resonando detrás de mí, cada vez más distante, pero su eco parecía perseguirme, incluso cuando ya estaba lejos del río. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y la veía, su rostro deformado por el dolor, su lamento llenando cada rincón de mi mente. Mis padres intentaron calmarme, pero ¿cómo podían entender lo que había visto? ¿Cómo podían ayudarme si no creían en lo que yo sabía que era real? Decidí no volver a hablar de lo que sucedió esa noche. Era más fácil fingir que todo había sido una pesadilla, que la Llorona era solo una leyenda. Pero no terminó ahí. La primera vez que la volví a ver fue en mis sueños. Estaba de pie en el mismo lugar junto al río, pero esta vez no había luna. Todo estaba cubierto de sombras, y el agua parecía más oscura, más profunda. Sentí el mismo frío en mis pies, como si el barro tratara de devorarme de nuevo, y entonces escuché su voz. Su susurro llenó el aire, llamándome con una suavidad que helaba la sangre. Me desperté sudando, con el grito atrapado en mi garganta. Durante días, no podía alejar la sensación de que algo me observaba, esperando. Pensé que era solo el trauma de aquella noche, pero luego, cada vez que me acercaba a cualquier lugar con agua, ya fuera una simple fuente o un charco después de la lluvia, sentía su presencia. Sabía que estaba allí, observándome. Un día, mientras caminaba por el pueblo, pasé junto a un pequeño arroyo que cruzaba una de las calles principales. No lo vi de inmediato, pero lo sentí. El mismo frío en el aire, el mismo susurro. Y allí estaba ella, de pie en medio del arroyo, llamándome. Nadie más parecía notar su presencia. Caminaban por la calle, ajenos a la figura que me acechaba desde el agua. Era como si solo yo pudiera verla, como si me estuviera buscando a mí específicamente. Desde entonces, la Llorona ha estado conmigo. Ya no importa dónde esté, si hay agua cerca, ella aparece. En cada fuente, en cada charco, su figura desgarbada y húmeda me observa desde la distancia, llamándome con su llanto desesperado. Cada noche la sueño, cada día siento su presencia más cerca. Sé que no puedo escapar de ella. No sé por qué me eligió, pero siento que no se detendrá hasta que finalmente me lleve con ella. Y cuando ese día llegue, cuando el barro bajo mis pies me arrastre hacia el río, sé que nadie escuchará mi grito.